Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. Los gatos son animales que a través de la historia se les ha adjudicado divinidades, pero también han sido considerados como seres malignos, portadores de mala suerte e incluso mensajeros del mismísimo Satanás. Hoy vamos a conocer la historia del gato llegando hasta la perspectiva sobrenatural. Mi nombre es Oxlack Castro, sean bienvenidos a Realidad Paranormal. Comenzamos. Para iniciar esta travesía, partiremos desde el origen del gato. Se cree que los primeros gatos aparecieron hace 200 millones de años junto con los dinosaurios, convirtiéndose en un grupo principal y dominante cuando los grandes reptiles desaparecieron. Pero las especies desaparecidas consideradas más cercanas al antepasado de los felinos sería el Proailurus, pequeño carnívoro europeo y arborícola que apareció hace 40 millones de años, y el Pseudaelurus, que vivió hace 20 millones de años en Europa y Asia. Durante el Oligoceno, los felinos se repartieron en subfamilias. La primera era de la clase Nimrabidae y la segunda de la Felidae. Esta última es donde se encuentra el antepasado común de los félidos actuales. El gato doméstico pertenece al género Felis. Una teoría es que el gato salvaje en su proceso evolutivo sufrió una mutación genética que dio lugar al gato doméstico, que le impide a este llegar a una verdadera edad adulta. Esto, de una forma muy resumida y a grandes rasgos, es el origen de los gatos, como nos lo dicta la ciencia. Pero también existen las historias mitológicas sobre su origen. Una leyenda no bíblica nos dice que cuando sucedió el diluvio universal, en el arca de Noé no existía aún el gato, por lo que a medida que pasaban los días, los ratones arrasaban con la existencia de alimentos. Noé, con gran desesperación, pidió al Señor que enviara un remedio de tal situación, por lo que Dios le pidió a Noé que acariciara 3 veces la cabeza del león, y cuando éste lo hizo, el león estornudó y salió la criatura que controlaría los voraces ratones, el gato. Para los griegos, el origen del gato se remontaba a Artemisa, diosa de la caza, que había dado vida al gato para poner en ridículo a su hermano Apolo, quien previamente había creado al león para asustarla. Por eso se llama Artemis, el gato blanco que acompaña a Minako, Sailor Venus, en el anime de Sailor Moon. Probablemente por ser protector de los graneros y habilidoso cazador de serpientes, el gato salvaje fue domesticado en el antiguo Egipto. Recibió diversos nombres como Mau o Mew, por eso el gato de Pokémon se llama Mew o Mewtwo. Aunque el nombre más común que con más frecuencia aparece en los jeroglíficos egipcios es Cato, del cual procede el clásico Catus romano, el griego Katos, Cat o el árabe Ket, además de los modernos gato o Kata. Los gatos representaban al sol y se les consideró una divinidad, lo que les procuró protección por ley, ya que quien matara a un gato sería castigado con la muerte. Y surgió en torno a él un culto que se personalizó en la diosa gata Bastet, hija de Isis y de Osiris. La diosa gata Bastet apareció representada con cuerpo humano y cabeza de gato, habitualmente vestida con túnica larga, de escote en pico y encajes muy elaborados.
fue venerada casi 2000 años. Cuenta la leyenda que esta desmesurada adoración de los egipcios hacia los gatos les costó la pérdida de una batalla contra el imperio persa. El rey de Persia, Cambises II, llegó en invasión a las puertas de Pelusio y, consciente de su inferioridad numérica, ideó un plan. Hizo dibujar en todos los escudos de su ejército la cara de la diosa Bastet, por lo que los egipcios intentaban luchar sin dañar la efigie. Con muchas bajas lograron resistir el primer ataque, pero el terrible plan del rey Cambises no acabó ahí. Hizo que su ejército capturara a tantos gatos como pudieran y que los lanzaran dentro de la ciudad. Los arqueros apostados en las murallas no disparaban para no herir a los gatos, y ante el horror de tal atrocidad contra los felinos, los egipcios optaron por rendirse. Si el gato de algún hogar egipcio moría, era una auténtica tragedia. La familia se ponía de luto y se afeitaban la cabeza y las cejas. El animal era embalsamado y enterrado en importantes necrópolis gatunas, como la descubierta en 1888 en la ciudad de Beni Hassen, en la que se hallaron cerca de 300.000 momias de gato embalsamadas, algunas de ellas metidas en pequeños sarcófagos de forma gatuna. En la antigua Grecia ya entonces se pensaba que los meninos poseían poderes mágicos, especialmente los gatos negros, y se suponía que esparcir sus cenizas sobre los campos de cultivo mantenía alejados a las fieras y alimañas. Por eso, en la temporada donde las momias egipcias eran muy codiciadas en Europa, más de 20 toneladas de momias de gatos fueron embarcadas en las bodegas de un carguero a Liverpool, donde fueron subastados y utilizados como fertilizantes de la campiña inglesa. Pese a que las leyes egipcias prohibían sacar del país a los gatos sagrados, los fenicios se los llevaban de contrabando, ya que eran tan apreciados que se vendían igual que otros tesoros de Oriente. Así el gato empezó a ser exportado a cada rincón de la tierra. Estaba claro que el gato iba a triunfar donde fuera que llegara. No en vano, como dijo Víctor Hugo: Dios creó al gato para ofrecer al hombre la oportunidad de acariciar a un tigre. En Roma, el gato sustituyó a la comadreja como aniquilador de plagas. Su utilidad fue tanta que alcanzó el reconocimiento de todos y mereció el nombre de Genius Loci, asumiendo un papel tutelar en la casa. Los árabes tuvieron a los gatos en gran estima. El mismo profeta Mahoma tenía varios gatos a los que cuidaba con cariño. Cuentan que una vez que su gata Muesa se había quedado dormida sobre la túnica del profeta, alguien requirió su presencia, y él prefirió sacrificar la prenda, cortando el trozo sobre el que la gata se mantenía dormida, que despertarla. En Turquía, los gatos blancos con un ojo de cada color son muy apreciados y reciben el nombre de Ankara Kedi. Los turcos describen a los meninos como regalos de Alá. Tal vez porque Mues, la gata idolatrada por Mahoma, era un ejemplar de estos, con ojos dispares. Hay muchas otras historias sobre el gato en el Corán, ya que los musulmanes conservaban a los gatos. Además, maltratar a un gato se consideraba un grave pecado en el Islam. Caso contrario del libro sagrado de la Biblia, donde en ninguna parte es mencionado el gato. Al parecer no era considerado un animal puro por su pasado divino en el antiguo Egipto. La mitología escandinava cuenta cómo el carro de Freya, diosa del amor y la belleza, recorre el cielo conducido por gatos. Por otra parte, los celtas creían que los ojos de los gatos representaban las puertas que conducían hacia el reino de las hadas.
Los gatos llegaron a Japón en el siglo VI, al mismo tiempo que el budismo, para proteger los textos sagrados del deterioro producido por los ratones. Y allí fueron tan mimados por el pueblo que se volvieron gordos y perezosos, de modo que llenos de la comida que recibían, dejaron de cazar ratones. Y estos proliferaron de un modo alarmante. Entonces, según la tradición, los pobladores decidieron pintar gatos en las paredes de sus casas para alejar a los roedores. Hasta aquí todo parecía pintar bien para el felino considerado divino y de buena suerte. Pero pronto la cosa empezó a estropearse para dar origen a la idea de los gatos malditos. La historia de los gatos es fascinante. En este primer capítulo conocimos la parte de la divinidad, pero en el siguiente vamos a conocer la parte de la desgracia que estigmatizó a los gatos. Espero les haya gustado mucho este video. Por favor, compártanlo con sus familiares, amigos, compañeros, etcétera, para todas aquellas personas que tengan gatos y quieran conocer la historia que hay detrás de nuestros compañeros, los meninos. También les recuerdo que estaré el 1 de noviembre en Toluca en el Terror Fest. Esto será en el Parque Luis Donaldo Colosio. 1 de noviembre, allá nos vemos. Espero saludarlos y pasárnosla muy bien. Y antes de despedirme, quiero recomendarles y presentarles el canal de mi amiga Chio. De este lado se los voy a dejar. Los voy a dejar con muy buena compañía. Así que denle clic ahí en la descripción del video. Vayan y conózcanla, díganle que la vieron aquí en Realidad Paranormal. Y suscríbanse a su canal porque les aseguro que puede ser su chica ideal. Así se los aseguro, Y pues muchas gracias por todo, hermanos. Mi nombre es Oxlack Castro. Nos vemos en el segundo tomo. Hasta la próxima. El mundo se encuentra en llamas y no sabemos lo que ocurre, situaciones misteriosas que esta tierra